Plaza de los Sitios de Zaragoza y está nuestro compañero David en la carpa del Ternasco de Aragón para contarnos todas las novedades que tendremos en estas fiestas. David, hola. La verdad es que la gente va a venir a la carpa y no sé si se va a encontrar lo mismo del año pasado porque han cambiado muchas cosas. Diego, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Entre ellas ese puesto que estamos viendo a nuestras espaldas. Es una de las principales novedades de la carpa del Ternasco de este año. Vamos a tener cocina en directo todo el día, principalmente al mediodía, pero también por la noche. Platos con cuchara con Ternasco de Aragón, vamos a tener a los alimentos de Aragón en el vermut, incluso un curso express de Ternasco de Aragón que vamos a tener por la mañana. O sea que va a estar la cocina muy representada, el Ternasco de Aragón, que es el producto mayoritario que nos lo podemos encontrar aquí, y hemos visto como a las 7 y pocos minutos abrían las puertas y la gente como las rebajas, sí. Esto ya no sé si es tradición, pero la gente tenía muchas ganas de entrar, ¿eh? Sí, la verdad que sí, todos los años cuando abrimos la puerta ya hay alguien esperando, incluso hemos tenido que decir a algunos esperamos un poquito, que abrimos en 5 minutos. Bueno, la gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de Ternasco, tiene ganas de ver a los gandules hoy, que es uno de los clásicos, y la verdad que la carpa va a presentar hoy una imagen llena. Bueno, y aquí entre el público estamos viendo gente ilustre, podríamos decir, de la geografía aragonesa. Jaime Ocaña y Joaco Malavirgen, que los tenemos ahí ya disfrutando las novedades. Antes de hablar con ellos les vamos a dejar terminar, por si, ¿no? Para nada, o sea... Bueno, disfrutar de las tapas. Vamos a enumerar las novedades que nos vamos a encontrar. A ver, Diego. Bueno, gastronómicamente, aparte de este show cooking que hemos hablado, tenemos 5 novedades. Tenemos 3... uno que se ha acabado, dice Juaco. 3 tapas nuevas. Tenemos el canelón frito de Ternasco, tenemos la pelota de Ternasco y borraja y el preñado de longaniza de Ternasco, que este año lleva una mejora, está hecho con pan de Teruel, y el bocadillo, que es el clásico de la carpa, es el producto estrella. Este año viene en pan de cañada de Ternasco, de Teruel. 2.0, ¿no? 2.0, ha sufrido una evolución, va totalmente preñado, el Ternasco va adentro, que no se asuste nadie cuando le sirvan el bocadillo si no ven el Ternasco, lleva 120 gramos de Ternasco dentro, y bueno, a la vez también tenemos unas albóndigas de Ternasco como novedad que se pueden pedir en ración, y nuestro Ternasco de Aragón a la brasa, esas costillicas, esa chuleta de pierna con patatas y con pan con tomate que se puede pedir recién hecho. Bueno, lo de la gastronomía eso está cubierto, y lo del espectáculo yo creo que también, porque como bien decía Diego, vamos a tener gandules, pero tenemos aquí a esta gente que no sé si va a llegar con dolor de estómago a actuar también esta tarde y también más días, ¿no? Jaime, Joaco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a estar aquí todos los días, yo todos los días, Joaco prácticamente también, aquí que es donde hay que estar. O sea, en la carpa del Ternasco de Aragón. Clásico, ¿no? Esto es un clásico, claro. Si cerrásemos el 2 de julio, pues igual nos íbamos a McDonald's, pero esto es el pilar. Entonces, aquí. Circunstancialmente tengo que venir porque tengo que actuar, pero vamos, si no, vendría igual aquí. Bueno, Joaco, yo creo en tu lugar, y tal y como os tratan, vas a venir más de un día, ¿no? Sí, más que nada la prueba está, si pueden enfocar, mira. Esto nos deja... lugar, vamos. ¿Cómo no voy a venir aquí? A chuparse los dedos. Bueno, van a actuar aquí estos días. Y hoy también es un día muy especial porque tenemos aquí a Cerezo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? La gente lo reconocerá, ¿verdad?, de un programa de televisión en el que cocinaba sin parar, en el que había algún codazo que otro, ¿verdad? Bueno, es lo que toca, la tele ya sabes, hay que pisar el cuello a alguno, oye, es lo que hay. La cocina, que es muy dura, hemos venido antes de la Bastilla, hemos hecho ahí también un plato con los cocineros. Al final nos han dicho que la cocina es dura, pero bueno, muy interesante también. Y de hecho hoy Cerezo va a recibir un premio, Diego, por ese esfuerzo, por haberse dado a conocer, además de Alcañiz, de un pueblo precioso. Eso es. Este año ponemos en marcha el premio Ternasco del año, y pensábamos en aquella figura que durante todo el año se ha dedicado a promocionar de forma desinteresada el Ternasco de Aragón a nivel nacional. Y bueno, la figura este año la teníamos clara, era Cerezo. En el programa de televisión hizo varias recetas con Ternasco de Aragón, hablaba siempre muy bien del producto, hablaba muy bien de Aragón. Yo creo que se lo ha ganado a pulso y tiene que recibir hoy ese reconocimiento y el aplauso de toda la gente que tengamos aquí. Bueno, pues palabras como Ternasco del año, Cerezo, ¿qué tienes que decir? Yo estoy súper encantado con que me hayan reconocido Ternasco del año. Imagínate si me hubieran puesto Cabrito del año, ya estaría más cabreado a ver a Ternasco. No, en fuera de coña, estoy súper encantado, y si hay una cosa que la cocina aragonesa es el Ternasco. Por encima de todo, tenemos muy buenos productos, pero sobre todo el Ternasco tiene una seña de identidad, y estoy súper encantado a la carpa, al grupo Los Pastores y al comienzo de este previo a la fiesta del Pilar.
Pues ya veis qué ambiente hay aquí en la carpa como para perdérselo, ya está abierta para todo el mundo, Diego. Invitamos a que venga la gente, a que vengan a disfrutar de Joaco, de Jaime, de Cerezo también, que es un espectáculo también, y de los gandules, que a partir de las 10 dan hoy el pistoletazo de salida con las actuaciones por todo lo alto, ¿no? Ya hemos visto el sillón, las pruebas de sonido, está todo listo. Está aprobado el sillón, es importante, es una de las cosas clave para que la actuación de los gandules funcione, siempre tiene que venir a probarlo antes. Venga, pues nos vemos aquí en la carpa Moredo. Muy bien, nos vemos. Muy bien, gracias. Pues seguiremos pendientes de todas esas actividades en esa carpa esta semana. Gracias.